iniciar la grabación. Ya, yo he abierto aquí una base de datos, consultas le habíamos denominado a esa base de datos. Esa base de datos tiene, ya habíamos trabajado con ella, para hacerles recuerdo, ustedes la tienen, esta base de datos ya, porque aquí habíamos trabajado con lo que eran las consultas. Aquí hicimos consultas. Para recordar un poquito lo que tiene esta base de datos. Esta base de datos tiene 3 tablas, la tabla vendedor, la tabla cliente y la tabla orden. Eso es lo que tiene esta base de datos. Vamos a trabajar ahora con procedimientos, pero esta vez con procedimientos con parámetros de salida. ¿Ya? Con procedimientos de parámetros de salida. Para esta misma de base de datos fue la que les di el práctico anterior, ¿correcto? Stephanie. Sí. Bien. Vamos a continuar con esa misma base de datos que ustedes ya todos la tienen, pero esta vez para ver lo que son los parámetros de salida. Entonces aquí voy a colocar procedimientos con parámetros de salida. Bien, el caso de los procedimientos con parámetros de salida, lo que hace este procedimiento, los procedimientos en realidad pueden tener combinado tanto parámetros de entrada como parámetros de salida. Recuerdan ustedes que en los procedimientos anteriores lo que nosotros hacíamos al momento de llamar el procedimiento era colocar el nombre del procedimiento y el valor con el que nosotros queríamos que se ejecute la consulta, ¿no? Que es lo que hace internamente el procedimiento, era como una consulta parametrizada, ¿no? Y que era mucho más flexible utilizarla, por supuesto, porque cada vez que nosotros requeríamos un valor distinto, lo único que hacíamos era justamente insertar el valor que nos interesa y de acuerdo a eso nos devolvía el resultado. En el caso de los parámetros de salida, la definición empezando es diferente, como se lo define, y además de eso, al momento de llamar al procedimiento, nosotros hacemos la referencia a la variable que hemos definido como parámetro de salida. ¿Ya? Porque esa variable es la que guarda el valor resultado del procedimiento que estamos ejecutando. ¿Ya? Por ejemplo, para que me comprendan mejor, si yo digo un procedimiento para mostrar la cantidad de vendedores, la cantidad de vendedores. Recordemos que en esta tabla tenemos, o en esta base de datos, perdón, tenemos una tabla que se llama vendedor. ¿Ya? Y si yo le hago un select a la tabla vendedor, que lo voy a hacer aquí, voy a ver que tengo registrado esa cantidad de vendedores. 1, 2, 3, 4, 5, 6 vendedores. Entonces lo que yo estoy pidiendo con este procedimiento es que me devuelva el valor de 6. ¿Ya? Para ello voy a definir una variable de salida, un parámetro de salida, como se llama, para mostrar ese valor de 6. Ese parámetro de salida que voy a definir va a almacenar ese valor y cuando yo quiera mostrar el valor de 6 voy a hacer referencia a ese parámetro. ¿Ya? Entonces, si yo solicito esto, mostrar la cantidad de vendedores registrados, voy a colocar. Entonces, lo que hacemos acá es lo siguiente. Además, para este tipo de procedimientos, si yo pido o solicito la cantidad, nosotros debemos utilizar una función de agregado. ¿Cuál función de agregado tendríamos que utilizar? ¿Alguien recuerda las funciones de agregado? Recuerden que esas funciones nos devolvían un valor resultado, ¿no? Un valor final, un total. Entonces, si yo quiero cantidad de vendedores, necesariamente aquí debo utilizar una función de agregado. ¿Cuál de esas funciones que ustedes recuerdan tengo que utilizar? El contador. La función contar o contador. Muy bien. Entonces vamos a poner aquí, créate
crear el procedimiento, le voy a colocar el nombre de 1 y voy a definir la variable de salida, se define como out. Recuerdan que las variables o los parámetros, que es lo mismo, variable o parámetro, recuerdan que para los otros procedimientos que han desarrollado era in, ¿no? Con parámetros de entrada, estos son con parámetros de salida. Entonces se lo identifica como out, ¿no? Vamos a colocar el nombre de ese parámetro y vamos a definir que él va a ser un parámetro de tipo entero porque voy a devolver un número entero. Ahora, quiero yo contar la cantidad de vendedores registrados, entonces aquí voy a hacer un select, voy a utilizar la función de agregado con, recuerden que esta función no tiene argumento, que haga referencia a algún campo en particular, voy a colocarle el título, haz cantidad vendedor, voy a poner. ¿De dónde es esta tabla? O este dato, perdón, de la tabla vendedor, hago referencia a la tabla. Entonces, select con haz cantidad vendedor, el título del campo resultado de la tabla vendedor. Y con eso ya tendría yo creado mi procedimiento. Ese procedimiento lo que va a hacer es mostrarme esa cantidad que yo requiero. Ya con eso ya lo tenemos diseñado el procedimiento y lo que voy a hacer es crear. Ejecuto la selección, actualizo y voy a ver que ya tengo mi procedimiento creado. Ahora, aquí también la diferencia radica en que la forma en cómo yo llamo o ejecuto ese procedimiento. Hago la llamada, coloco el nombre del procedimiento y cuando utilizo un parámetro de salida, coloco el arroba y el nombre del parámetro que yo quiero visualizar. En este caso, mi parámetro se llama set. Entonces, para ver el resultado, coloco arroba y el parámetro. Esa es la diferencia además con el parámetro de entrada, ¿no? Yo colocaba el valor y el procedimiento ejecutaba o mostraba el resultado acorde al valor que yo solicitaba. En cambio acá, esa variable guarda el valor calculado y para ver el resultado tengo que hacer referencia a esa variable o parámetro de salida. Voy a hacer la llamada y me va a decir que la cantidad de vendedores registrados es de 6. ¿Se comprende? ¿Se comprende, jóvenes? Alejandra. Cintia, César, Stephanie. Sí, yo lo entendí. Perfecto, muy bien. A eso hacemos referencia, entonces me salió un error, dice Stephanie. Error como 3, ¿cómo es eso? Stephanie, ¿cuántos registros tenía usted? 6 y se salen 3 registros, ¿o a qué se refiere con ese error? Enseguida me dice. ¿Alguien más aparte de Stephanie está siguiendo el desarrollo de los ejercicios o no? A ver, veamos. A ver, permítame un segundito. Ya tengo que dejar yo de compartir. La voy a habilitar. Y vamos a pausar un poquito el video, ¿ya? Bien. Entonces, tomen en cuenta eso, ¿ya? Vamos a ver con otro ejemplo. Si yo quisiera hacer lo siguiente. Mostrar el monto total de las órdenes. Recuerden que aquí tenemos
la tabla vendedor, la tabla cliente y la tabla orden, que es la relación, ¿no es cierto? Y aquí me dice mostrar el monto total de las órdenes emitidas o de las órdenes realizadas, emitidas, vamos a poner. Si lo que pide es mostrar el monto total de las órdenes emitidas, entonces aquí también debo utilizar una función de agregado. ¿Cierto? ¿Cuál sería esa función de agregado? ¿Qué función de agregado debería utilizar? Sum porque está pidiendo el monto total. Correcto, sum porque estoy pidiendo el monto total. Entonces voy a decir acá, crear procedure 2, le voy a colocar como nombre, y en este caso un parámetro de salida, la variable S para que sea la sumatoria, y voy a definir una variable de tipo float para esa sumatoria. Ahora hacemos el cuerpo del procedimiento a través del select y voy a utilizar la función sum. Pero esta función ya va a tener como argumento el campo monto. As total órdenes. Le voy a colocar como título a esa columna. From, el origen de la tabla, orden. Ahí tenemos el procedimiento que nos va a permitir. Entonces recuerden el procedimiento, en este tipo de procedimiento cuando hay parámetros de salida, esta variable, que es la que estamos definiendo, es la que va a guardar el valor calculado por la función de agregado sum, ¿no? Eso es lo que vamos a hacer. Entonces voy a crear este procedimiento. Creamos el procedimiento, actualizamos. Y ya tengo el procedimiento 2. Ya está almacenado en la variable. Entonces, para verificar el resultado, llamamos al procedimiento y entre paréntesis colocamos el arroba y el nombre de la variable que hemos definido, que en este caso es la variable S. ¿Ya? Entonces, no se olviden que va a ir siempre entre los paréntesis. Y ahí tenemos que el total de las órdenes emitidas es 17.230. Entonces ustedes podrían verificar acá dentro de lo que es la tabla orden, la sumatoria. En este caso la tabla orden, el último campo es el monto. Entonces la sumatoria de todos estos montos que tenemos registrados aquí equivale al valor de los 17.230. ¿Ya? Quieren hacer la prueba para verificar si realmente cuadra con esos 17.000, hacemos la sumatoria de toda esa columna. ¿Se comprende? Sí. Muy bien. Entonces, una diferencia notoria, ¿no? En este tipo de procedimientos también utilizamos lo que son las funciones de agregado. Si yo dijera, por ejemplo, mostrar el total del monto generado por un vendedor. Mostrar el total del monto generado por un vendedor. Por un vendedor, fíjense que dijimos que la tabla orden es la relación entre vendedor y cliente, ¿correcto? Veamos a ver un poquito. Tenemos la tabla vendedor, su campo principal es el campo CI. Y en la tabla orden tenemos justamente esa relación, ¿no? En el caso de la tabla orden, el tercer campo es el que identifica al vendedor, ¿no? Al tercer campo.
Aquí, por ejemplo, el vendedor 314, Amalia. O Ana, 314, el 211, Amalia. Bien, entonces lo que me pide el procedimiento es que yo muestre el monto total generado por un determinado vendedor. Puede ser por Ana o por Amalia. Por uno de esos vendedores me pide que yo genere el monto total o muestre ese monto total. Entonces, dentro de los procedimientos podemos hacer la combinación de los dos tipos de parámetros. Puede ser el parámetro de entrada con el parámetro de salida. ¿Ya? Entonces, en este caso vamos a decir de esta manera. Create crear el procedimiento 3. Voy a tener como parámetro de entrada. En este caso, yo quisiera indicar el código o el carnet de identidad del vendedor. Quiero digitar el carnet de identidad del vendedor. Por ejemplo, el 214 me parece que era el que había registrado. Y quiero ver cuál el total de órdenes emitidas por ese vendedor, el 214, que era Ana, por ejemplo. Entonces, en este caso, necesito un parámetro de entrada para identificar al vendedor y un parámetro de salida que me haga la sumatoria del monto generado por esa persona. Entonces, N voy a poner de tipo entero, un parámetro de entrada, y como parámetro de salida voy a colocar una variable M que representa el monto y voy a definir su dato de tipo float. Entonces, en este caso, si voy a mostrar el valor del campo llave del vendedor, entonces voy a hacer lo siguiente. Orden. Punto CI, voy a decir. Coma. La función de agregado sum. Punto monto. ¿De dónde estoy obteniendo este valor? De la tabla orden. Ahora, si yo quiero especificar, el campo llave de un determinado vendedor, ¿qué me faltaría dentro de esa mi consulta? Una condicional para filtrarlo. Una condición para filtrarlo. Muy bien. Entonces voy a decir aquí where, orden, el campo relación es el campo CI. Igual voy a colocar. Y ahí voy a hacer la comparación con el valor que yo quiero mostrar, ¿no? En este caso, ese valor, ¿qué variable lo representa? La N. La N. La N, muy bien. La variable N representa ese campo llave por el cual yo voy a obtener la sumatoria de ese vendedor en específico, ¿no? Este caso igual a N. Entonces, fíjense que aquí tenemos la combinación de los dos parámetros. Entonces, este va a ser bien flexible también, este procedimiento. ¿Por qué? Porque cada vez que yo haga la prueba, voy a probar con el campo llave de un vendedor diferente. Entonces, voy a poder verificar diferentes resultados. ¿Ya? Entonces, en este caso, creamos el procedimiento. Vamos a actualizar. Ahí está. Y ahora vamos a hacer la prueba. Ya está creado. Entonces voy a hacer la llamada al procedimiento. Y vamos a verificar acá. Por ejemplo, el vendedor 100 es Antonio. En la tabla orden, el campo de vendedor es el tercero. Entonces aquí, 100. Antonio emitió 2 órdenes, ¿no? 3 órdenes emitió Antonio. 480, 2500 y 6000. Esas fueron las órdenes emitidas por Antonio. ¿Ya? Entonces yo acá voy a decir el vendedor 100. Quiero saber el monto total del vendedor 100 y quiero que me lo muestre en la variable de salida M. Ejecuto.
Y voy a tener el vendedor 100, la sumatoria de los montos acumulados por él es 8.980. 8.980. Entonces tengo acá 480 más 2.500 más 6.000. 8.980. Cuadra con el resultado que nos emite el procedimiento. Ahora, si ustedes quisieran además probarlo, por ejemplo, vamos a suponer, hay un otro vendedor que generó dos órdenes, una de 2.800 y una de 150, que es el vendedor 211. El 211 es Amalia. Entonces, ¿puedo probar eso? Aquí en vez de 100 voy a colocar 211. 211. 1950. Entonces, el procedimiento no deja de ser bastante versátil, ¿no? Porque cada vez que yo pida un vendedor distinto, el procedimiento va a ejecutar la sumatoria que corresponden a ese vendedor. Y esto se lo logra con el parámetro de entrada. ¿Queda claro? ¿Está claro o alguna pregunta? Está claro, hija. Muy bien, vamos con otro ejemplo. Suponiendo que yo diga, mostrar el código, nombre y monto adquirido por un cliente, por un cliente en específico. Ya. Mostrar el código, el nombre y el monto adquirido por un cliente en particular, ¿no? En específico, en particular también si lo quieren llamar así. Entonces, en este caso, mi procedimiento, ¿cuántos parámetros va a tener? 3. A ver, mostrar el código, el nombre, dice, y el monto adquirido. Entonces, él va a tener 3 parámetros, dice su compañera. Código, nombre y monto adquirido. Fíjense que depende. Si yo quiero mostrar cada vez que ejecute el procedimiento el código, quiero solicitar el código y el nombre, entonces voy a utilizar 3 parámetros, uno para el código, otro para el nombre y por supuesto el que me va a mostrar el monto total, ¿no? Serían 3. Pero si yo, por ejemplo, quiero, solicito a través del código, el código 20, digamos, el cliente 20 me va a mostrar el monto del cliente 20, pero puedo también mostrarlo el nombre, no necesariamente lo debo especificar como parámetro. ¿Se entiende lo que digo? ¿Se comprende? No Vuelvo a importa, repetir. sí. Ya, muy bien. Por si alguien no lo comprendió, su compañera decía 3. Si yo necesariamente, perdón, voy a poner el código y el nombre desde el teclado, entonces voy a necesitar 3 parámetros. Pero si yo voy a digitar el código solamente, ¿no? Digito el código, entonces, y dentro de la consulta del procedimiento muestro también el nombre, no necesito que sean 3 parámetros y solamente 2. ¿Ya? En este caso, por ejemplo, vamos a decir, crear procedimiento 4. Crear procedimiento 4. Y voy a colocar como parámetro de entrada una variable C. ¿Ya? Una variable C. Veamos un segundito aquí, voy a verificar en el caso del cliente.
Por ejemplo, C es de tipo, el código es de tipo entero, en el caso del cliente. ¿Ya? C es de tipo entero. Entonces puedo definir que mi variable C sea entera. Lo voy a hacer por el código. Y luego voy a definir como parámetro de salida una variable P para el monto, que se va a ser de tipo float. ¿Ya? Entonces, dentro de mi consulta voy a decir, ¿no? Select la tabla cliente, punto, el campo nombre, coma, la tabla orden, punto, el código del cliente, que es CODCL, ¿cierto? En este caso voy a hacer la sumatoria del campo monto que está dentro de la tabla orden. Eso es lo que quiero mostrar. Voy a mostrar entonces el nombre del cliente, el código de ese cliente y el monto adquirido por el cliente. Entonces acá voy a colocar from el nombre de las tablas. Y voy a colocar la condición de relación, donde voy a decir que la tabla cliente.codcl se relaciona con la tabla orden a través del codcl. Y la tabla vendedor.ci se relaciona con la tabla orden a través de su carnet de identidad. ¿Ya? Esa es la condición de relación. Pero aquí me dice el monto adquirido por un cliente en específico. ¿Qué me faltaría además? Otra condición para buscar a través del código al cliente en específico. Muy bien. Vamos a colocar aquí. Igual a C. ¿Correcto? Ahí está. Ahí tenemos la condición de relación y la condición, en este caso, del filtro, ¿no? Que sería a través de código de cliente. Vamos a seleccionar. Creamos el procedimiento. Y ahí lo tenemos al procedimiento 4. Llamamos al procedimiento, colocamos el código del cliente, por ejemplo. En este caso, el cliente 30. El cliente 30 es el segundo campo dentro de la tabla orden. Tenemos el cliente 30 con una orden de 2.500. Pero tenemos el cliente 10 que tiene más de una orden, ¿no? El cliente 10, que es la empresa beta, tiene más de una orden. Entonces vamos a verificar con ese. Ahí tenemos. Más de una orden del cliente 10, que tiene por nombre beta, y el total es de 8.100. Si quiero el cliente 30, por ejemplo, creo que le emitió solo una orden. Cambio el cliente.
Y ahí tengo que el cliente 30 es la Casa González y solamente emitió una orden. ¿Se comprende? Sí, Perfecto. Vamos con otro procedimiento, a ver. Por ejemplo, si digo contar las órdenes cuyo monto sea mayor al solicitado. Contar las órdenes cuyo monto sea mayor al solicitado. En este caso, ¿cuántos parámetros? solo uno. Contar las órdenes cuyo monto sea mayor al solicitado. A ver, verifiquemos quién más aparte de Stephanie, a ver, de los demás. Bianca, Alejandra, Cintia, Pablo, Jefferson. ¿Cuántos parámetros? Su compañera dice 2. Sí, creo que igual. 2 dice Pablo, creo que 2 dice también. Creo. 2 parámetros, 1 parámetro. ¿Qué dice Stephanie, 2 o 1? 2. El 2 contador Dos y parámetros. El contador y el monto. el monto. Muy bien, 2, exactamente así como dice su compañero. Entonces vamos a decir, créate procedure 5. Ya. El parámetro de entrada va a ser el monto que vamos a solicitar desde el teclado. Y el parámetro de salida, la variable que va a guardar el valor. Entonces hacemos, ¿no? Select, contar. ¿Qué más tendría que colocar aquí? La condicional del monto. La condicional del monto, muy bien. Así como se conectan virtual, me gustaría que vayan presencial, ¿no? No van presencialmente. Mayor a la variable, ¿no? Bien, ahí tenemos el procedimiento. Vamos a crearlo. Lo creamos el procedimiento. Procedimiento 5. Vamos a llamar al procedimiento el monto 5.000, voy a colocar, y la variable que me va a guardar la cantidad. Dos órdenes mayores al monto de 5.000. Verifiquemos a ver. El monto dentro de la tabla orden es el último campo. Mayores a 5.000.
2. 2 órdenes mayores a 5.000. Si pongo mayores a 1.500, por ejemplo, 1, 2, 3, 4 tendría que ser. Por ejemplo, mayores a 1.500, 4. Entonces, en este caso, la cantidad de parámetros que nosotros necesitábamos era 2. Ese sería nuestro procedimiento 5. Ahora, si por ejemplo se le solicita lo siguiente, mostrar el promedio, mostrar el promedio del sueldo. Un procedimiento que me muestre el promedio o el sueldo promedio sería, ¿no? Sueldo promedio, mostrar el sueldo promedio. Sueldo promedio. En este caso, ¿cuántos parámetros? Digo que una ya que no necesita, no tiene condiciones. Muy bien, excelente. Solo uno, ¿no ves? Porque no hay ninguna condición y además que me está pidiendo solamente un total general, ¿no? Y eso lo hacemos a través de las funciones. Muy bien. Create. Seis. Parámetro de salida. Vamos a decirle S. Tiene que ser de tipo float. Y tenemos que utilizar la función de agregado ABG. ¿Despertamos? ¿Ya está despierto? ¿Está resfriado, verdad? Por favor, silencien sus micrófonos. Sueldo. A sueldo promedio. From vendedor. ¿Ya? Ese sería el procedimiento. La función de agregado ABG asociada al campo sueldo. Ahí está. Recargamos y ya tenemos el procedimiento 6. Hacemos la llamada. El arroba y la variable que nos va a mostrar el valor. Ahí tenemos el sueldo promedio de los vendedores registrados. ¿Está claro? Sí. Muy bien, Pablo. Perfecto. Ahora sí, yo les digo, por ejemplo, lo siguiente. Mostrar el vendedor con menor edad. O el más joven, el vendedor más joven. Si quiero crear este procedimiento, ¿cuántos parámetros? 2. 2 parámetros.
Mostrar el vendedor con menor edad o el vendedor más joven. 2 parámetros. ¿Qué dicen los demás? A ver, ¿quién da otra respuesta? Lean otra vez a ver el enunciado. Sería solo uno y salida. Exactamente, muy bien, sería 1 y solamente salida, correcto. Porque si aquí me dice mostrar el vendedor con menor edad o el vendedor más joven, entonces voy a mostrar la edad. No puedo solicitar el nombre, por ejemplo, porque me lo va, no sé cuál es el procedimiento, tiene que hacer el cálculo, entonces un solo parámetro y es de salida justamente. Muy bien. Entonces voy a colocar aquí 7, procedimiento 7. Parámetro de salida, entero porque la edad es un número entero. Y aquí en el select voy a colocar nombre. Voy a hacer el cálculo de la edad, que ya sabemos cómo hacerlo. En campo fecha de nacimiento. El título del campo calculado. El origen del dato. Y la condición. Este procedimiento o esta consulta que estamos haciendo dentro del procedimiento ya la hemos hecho anteriormente con una función que era la función IN. Entonces vamos a colocar donde la fecha de nacimiento esté comprendida, y aquí utilizamos ya la función de agregado. Ya lo habíamos hecho esto como consulta. Entonces aquí colocamos el campo sobre el cual vamos a ejecutar la función max. Recuerden que la función max me devuelve el valor más grande, ¿no? De un conjunto de valores. En este caso sería la fecha más reciente. Una pequeña subconsulta dentro de la condición. ¿Correcto? Entonces, ¿qué es lo que hago yo aquí? En el select muestro el nombre, hago el cálculo de la edad, y en el where digo que la fecha de nacimiento esté contemplada dentro de esto, ¿no? Entonces significa que me va a mostrar la fecha más reciente, ¿no? Esto me muestra la fecha más reciente. ¿Qué quiere decir eso? Que me va a mostrar el vendedor más joven, ¿ya? Y solamente utilizo un parámetro porque solamente necesito mostrar esa edad a través de los parámetros, ¿no? Que sería el parámetro de salida. Un segundito, por favor. Bien, vamos a crear el procedimiento. Aquí tenemos el procedimiento 7. Bien, como solamente he colocado una variable de salida, entonces coloco el nombre del procedimiento y la variable de salida E. Y aquí me dice que la vendedora, en este caso más joven, es Amalia, con 32 años. Verificamos.
vendedor. Amalia nació en el año 90. Ahí lo tenemos. ¿Se comprende? ¿Se comprende, jóvenes? ¿Alguna pregunta? A mí todavía no me sale. A ver, ¿qué error le da? ¿Le dan algún error? Error de sintaxis. Casi igual Error. que el anterior. A ver, espéreme. A ver, voy a dejar de compartir. ¿Puede compartirlo, por favor? Vamos a pausar, reanudar. Bien, ese sería el 7. Y si yo les pido lo contrario, mostrar al vendedor con mayor edad, ¿qué tendrían que cambiarle? En lugar del max, ponerle 1000. Exactamente, en lugar del max, ponerle 1000. Correcto. ¿Preguntas sobre los parámetros de salida o se comprende? ¿Se comprende? De mi parte se comprende de magia. Muy bien. Gracias por responder. Los otros no responden. Muchas gracias. Bien. Entonces ahora les voy a dar tarea en base a estos procedimientos con parámetros de salida. No va a ser una tarea larga, puesto que el día lunes es su examen. ¿Ya? Le voy a volver a esta base de datos, que la tienen también. Esta base de datos la habíamos llamado procedimientos. ¿Ya? Aquí teníamos una sola tabla y justamente aquí habíamos iniciado con lo que eran los procedimientos. ¿Ya? Y aquí tengo ya algunos ejercicios para que ustedes desarrollen. Son 4 ejercicios. ¿Ya? Procedimientos con parámetros de salida. Es decir, mostrar la cantidad de personas, mostrar el monto total del sueldo, contar las órdenes cuyo monto sea mayor al solicitado. Contar el sueldo sería. Contar el sueldo cuyo monto sea mayor al solicitado. ¿Ya? Y mostrar el promedio del sueldo. Esos 4 procedimientos para esta base de datos que se llama justamente de esa manera, ya con parámetros de salida, que es lo que hemos hecho hoy día. Mostrar la cantidad de personas, mostrar el monto total del sueldo, contar el sueldo cuyo monto sea mayor al solicitado y mostrar el promedio. ¿Ya? Esos 4 ejercicios los pueden desarrollar ahí mismo en la base de datos que ya tienen y luego cuando yo se los solicite me los muestra. ¿Ya? Para la clase después del examen, ya que su examen es el día lunes en los laboratorios a las 9:15 de la mañana. Dijimos que esa evaluación va a ser solamente consulta y en la parte de la teoría, llamémosla así, la sintaxis, ¿no? De las sentencias que utilizamos para las consultas. Eso entonces para el día lunes. Hoy día nos quedamos hasta aquí y ya el día lunes nos encontramos allá en los laboratorios. ¿Ya? Espero que asistan a dar su examen, porque he notado que hay muy poca participación cuando voy presencialmente. Si bien presencialmente les doy ejercicios para que desarrollen, ahí estoy yo para que me pregunten lo que no entienden, como han hecho sus compañeros. Entonces tienen que tomar en cuenta eso, que es el objetivo de hacer esta combinación de las clases, ¿no? Ya que el otro semestre va a ser presencial, entonces ya tendrían que ir acostumbrándose a volver a las aulas. ¿Ya? Muy bien, jóvenes, entonces voy a detener la grabación.